Hola amigos, bienvenidos a este vídeo y como ya sabréis o estaréis viendo en pantalla, hoy vamos a hablar de lo que es VNet Peering, ¿vale? De manera muy rápida, VNet Peering es una característica que me va a permitir conectar dos redes virtuales o más, ¿de acuerdo? Dentro de la misma región de Azure o incluso en que se encuentren en diferentes regiones, sin necesidad de establecer, por ejemplo, un gateway VPN o incluso una conexión dedicada. Vamos a obtener beneficios como pueden ser mayor velocidad de comunicación dado que se tramite a través del backbone de Azure de la red, una mayor seguridad de la misma y por último una reducción de costes, ¿vale? Aquí hay que hacer un matiz de lo que se refiere a reducción de costes. ¿Por qué? Porque este servicio es gratuito, ¿vale? El servicio de VNet Peering. Pero, valga la redundancia, en la transferencia de datos sí que tiene coste, ¿de acuerdo? A continuación, también os voy a explicar más o menos unos casos de uso comunes para que veáis que es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros al establecer el VNet Peering podemos hacer una interconexión de redes virtuales que se encuentren en suscripciones diferentes. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con otro proveedor o otro partner, el cual también trabaja en Azure o tiene su infraestructura, pues nosotros, entre comillas, de manera mágica vamos a poder establecer esa interconexión de una manera más rápida, ¿de acuerdo? Y otro uso muy común del VNet Peering, dado que estamos hablando de redes, ¿de acuerdo? Es aquella topología en la cual se utiliza para la mayoría de infraestructuras, normalmente, haciendo best practice, que se conoce como en las creaciones de una red que se conoce como Hub and Spoke, ¿de acuerdo? Entonces esa interconexión de esas redes se utilizaría en este caso VNet Peering. Ya decía, en diferentes regiones o dentro de las mismas regiones o incluso cuentas de Azure, como hemos visto, suscripciones. Bien, para configurar el VNet Peering existen varias formas, lo podemos hacer mediante Terraform, plantillas RM, Biceps, portal de Azure o línea de comandos, ¿de acuerdo? Así que simplemente me he puesto aquí, ¿de acuerdo? Para que veáis más o menos un poco de la infraestructura que vamos a nosotros ahora, lo veremos en el portal de Azure, pero sería esta. Bien, yo tengo una red, la cual está en el norte de Europa, ¿de acuerdo? Un grupo de recursos que está en el norte de Europa y otro en el oeste. Estos dos recursos, ¿de acuerdo? Tienen este address space, ¿de acuerdo? Y como lo que voy a utilizar actualmente, esta conexión entre estos dos no existe, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacerlo aquí, damos un segundito. ¿Cómo lo voy a lograr esa conexión? Pues literalmente por la magia de ese VNet Peering, ¿vale? Mediante un peering. ¿Y qué vamos a lograr nosotros? Pues por ejemplo, en esta prueba vamos a utilizar hacer un ping, el cual nos va a permitir la conexión. Pero lo es importante, como ya decía, es que todo lo que esté aquí en este cuadro, por ejemplo, máquinas virtuales, pues por ejemplo, vamos a establecer también base de datos, web app, web services, todo lo que fuese a nivel de comunicaciones que nosotros necesitásemos, por ejemplo, interconectar esto de aquí con esta red, ¿vale? Va a ser de manera instantánea, de manera rápida y sobre todo, lo que decía, sin establecer en esta parte ningún elemento de red que sea necesario, ¿de acuerdo? Así que simplemente para que os hagáis una idea, vamos a ver, esta sería la infraestructura que yo tengo montada, ¿de acuerdo? La infraestructura que yo tengo montada en Azure y vamos a interconectarla, ¿vale? De momento vamos a interconectarla. Así que nos vamos al portal de Azure y seguimos. Bien, como decía, ya estamos aquí en el portal de Azure. Tengo estas dos máquinas, una en el norte de Europa y otra en el oeste, como podéis ver aquí, ¿vale? Que serían estas dos. Vamos a dar este pequeño recorte que he hecho aquí. Bien, perfecto. Vamos a ir con la parte del norte. El norte, como decía, tenía este address space, ¿de acuerdo? Como lo veis aquí. 10.1.0.0.16, ¿de acuerdo? Que sería este de aquí. 10.1.0.16. Y la 2, ¿de acuerdo? Sería la 10, valga la redundancia. ¿Vale? 10.2.0.0/16, ¿de acuerdo?
con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros actualmente vamos a establecer esa conexión. Así que me voy a conectar a las máquinas para que veáis que actualmente no existe comunicación y seguimos. Bien, una vez tenía las máquinas, estaba conectándome, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, como la veis, la 1 es la de la máquina virtual alojada en el norte, en la 68, 219, 200, 240, y la otra es la 52, 174, 134, 144, ¿vale? Lo voy a mostrar en el portal de Azure, ¿vale? La veis aquí. Bien, entonces, una vez conectados a estas máquinas, ¿qué es lo que vamos a verificar? Pues vamos a verificar las direcciones IP, que es lo que estaba diciendo, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a ver que tengo la 10104 y en este caso, pues voy a tener la 2, ¿vale? 10204, ¿vale? De acuerdo el gateway, si veis aquí es la 10101 y aquí la 10202, ¿vale? Bien, entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer un ping, ¿vale? De la 10.1.0.4, es decir, de oeste a norte, de la máquina bien oeste a la máquina norte. Si nosotros vemos esto de aquí, ahora mismo lo que estoy intentando hacer sería intentar hacer un ping de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Como veis, vamos a verlo. No tengo respuesta. Ahora lo que vamos a intentar hacer es en el otro sentido, ¿vale? Para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Pues lo mismo, ping a la 10.2.0.4, ¿vale? Bien, vemos que no tenemos esos ping, vemos que realmente los datos no viajan, vamos a decir, no se comunican más que no se viajan, ¿de acuerdo? Y entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a habilitar ese Binet Peering, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir al portal de Azure y una vez estamos en el portal de Azure, directamente nos vamos a ir a la máquina norte, por ejemplo, ¿de acuerdo? En la parte de redes, ¿vale? Si nos vamos aquí a la parte de redes, vamos a ver que aquí a la izquierda nos aparece emparejamiento. Bien, y es tan fácil como agregar un nuevo emparejamiento, agregar un nuevo peering. Bien, ¿cómo se va a llamar nuestro peering? Ya lo veremos, pero el nombre que nos está pidiendo es la referencia hacia dónde se está. En este caso, yo vamos a ponerlo para que veáis más o menos, que se pueda entender y que podáis ver. Peering 1, esto lo vamos a dejar por defecto, el tráfico hacia la red remota, que es lo que se quiere permitir o bloquear. Y luego desde el tráfico reenviado desde la red remota, se va a permitir o no. En este caso, normalmente se suele dejar por defecto, ¿vale? Y vamos a poner el nombre del vínculo del emparejamiento de la red remota, ¿vale? En este caso, como decía, vamos a poner el peering 2, ¿vale? Y lo vais a entender luego. Modelo de implementación, pues se utiliza hoy por en día el Resource Manager, ¿vale? Ahora, conozco mi ID. El ID es cada recurso de Azure tiene un ID. En este caso, si nosotros lo conocemos, pues podemos el ID. Por ejemplo, ¿cómo nos puede servir para esto? Si nosotros, como decíamos, vamos a hacer un peering hacia una red que se encuentra fuera de nuestra suscripción o que no tenemos acceso a ella, ¿de acuerdo? Entonces, pues con el ID lo hacemos porque el ID es único a nivel de todo Azure. Bien, entonces, en este caso vamos a utilizar la suscripción, que está en esta misma, la red oeste, ¿de acuerdo? Porque yo estoy en la norte. Si os dais cuenta, norte, oeste. Y ahora, ¿qué vamos a permitir de esta red? En este caso, como el ping, vamos a hacer una prueba de ping, tiene que, como ya habéis visto aquí, tiene que ir y luego volver, vamos a decir, nos respondería, pues en este caso necesitaríamos las dos. Bien, servidor o ruta, en este caso podemos utilizar ese que decía ese gateway o algo para centralizar. En este caso no es. Vamos a agregarlo, ¿de acuerdo? Y como vais sabiendo, es importantísimo. Se está agregando en la parte norte y en la parte oeste, vamos a decir. Se crea los dos en ambos sitios. Si vais a ver, yo estoy en la red norte, como veis aquí, norte EU,
10.1 y yo me voy a emparejamientos y tengo aquí hacia el peering 1 es hacia oeste. Pero si yo me voy a la bitnet, vamos a decir, de la región oeste, es decir, la 10.200R16, en emparejamientos me habrá creado uno que se llama el peering 2, en este caso, hacia la red norte. Entonces, por eso quería poner para que veáis este número, para que veáis realmente que ese peering 2, nosotros lo que ponemos sería el origen de la red remota en el sentido origen, ¿vale? Es decir, aquí. Yo poniendo el 2 estoy haciendo referencia a este sería pues peering hacia norte o hacia la red tal, ¿vale? Bien, ya estoy conectado. Ya estaría, vamos a ver a la parte del norte. Yo también me voy a la parte de las redes, como hemos dicho, y ya me va a aparecer conectado. Vais a ver. ¿De acuerdo? Si yo me meto, pues es lo que me permite. Yo puedo bloquear nuevamente, etc. ¿Vale? Bien, ahora volvemos a las máquinas y vamos a ver. Bien, habéis visto aquí. Vamos a volver a hacerlo. ¿Y qué es lo que me está pasando? Fijaros que sigo sin tener ping, pero según el portal de Azure, el peering está conectado. ¿Qué puede ser? Si recordáis de vídeos pasados, en Azure nosotros solemos trabajar con NSGs, ¿vale? El Zero Trust, que se suele decir. Es todo lo que no se declara se mantiene cerrado, en este caso, por ejemplo, el puerto del ICMP. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Normalmente para esta prueba voy a utilizar directamente una regla que me va a permitir habilitarlo, ¿vale? En las máquinas virtuales. Es decir, una regla de firewall que me va a decir, si lo veis aquí, el protocolo del ICMP, ¿vale? De versión 4, ¿de acuerdo? En IPv4 para poder ver, en este caso, el ping. Bien. Una vez yo lo tengo, vamos a eliminar todo esto de aquí. Vamos a volver a hacer, recordamos aquí, ipconfig. Vamos a volver aquí también a poner el ipconfig para que veamos. Y nuevamente, origen, máquina oeste, norte, ¿de acuerdo? Como veis aquí, 10.1.0.16, ¿de acuerdo? Para que veáis más o menos mirando. Y ahora vamos a volver a hacer la prueba. Bien. ¿Cómo se hace la prueba? Pues directamente, no lo voy a escribir, ¿eh? Pin 2, pin 1. Y vamos a cruzar los dedos a ver si nos funciona. Bien, como veis, ya empieza a funcionar y ya tenemos pin. Vamos a dejarlo un poquito más, con el -t, para hablar mientras hablamos. Bien, entonces, como veis, ya se está estableciendo el ping. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hemos habilitado una conexión en dos rangos diferentes, en dos redes diferentes de una manera muy sencilla. ¿De acuerdo? Y esto para que tiene muchísimos beneficios. Así que, sin más, este vídeo ha sido muy corto. Espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva para vuestras infraestructuras si queréis tener una comunicación. Recordad aplicar siempre todas vuestras best practices, pero espero que sobre todo hayáis entendido de manera muy básica qué es VNet Peering y para qué sirve y sobre todo en qué escenario se puede implementar. Sin más, me despido de este vídeo y nos vemos en los siguientes. Un saludo, hasta luego.